El secreto del Salmo 23 que cambiará tu vida para siempre. La mayoría de las personas no lo perciben. Hola amigo, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado el Salmo 23? Tal vez creciste escuchándolo en la iglesia, o tal vez lo leyeron en un funeral, o quizás incluso lo memorizaste, repitiéndolo en tiempos difíciles, esperando consuelo. Pero déjame decirte algo. Hay un secreto oculto dentro del Salmo 23 que la mayoría de las personas simplemente no ve. Una verdad tan poderosa, tan transformadora, que cuando la descubras, cambiará para siempre la forma en que ves a Dios. Quizás estés pensando, espera, ¿el Salmo 23 no trata solo sobre Dios como nuestro pastor? Sí, lo es, pero hay más, mucho más. ¿Qué pasaría si te dijera que, escondido en estos 6 breves versículos, está la clave para vivir con paz en medio del caos, con fortaleza en la debilidad y esperanza en la incertidumbre? ¿Qué pasaría si te dijera que entender este salmo, tal como Dios lo quiso transmitir, podría transformar completamente tu relación con Él? La mayoría de las personas leen el Salmo 23 como un poema reconfortante, algo bonito que se dice cuando la vida se pone difícil. Pero David no estaba escribiendo palabras lindas. Estaba revelando una profunda realidad espiritual sobre quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Una realidad que la mayoría de nosotros nunca llegamos a comprender del todo. Así que hoy vamos a desbloquear el poder oculto del Salmo 23. Y al final de este mensaje, lo verás de una manera que jamás habías imaginado. Creo con todo mi corazón que, si permites que esta verdad penetre en ti, cambiará tu vida. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos. Bien, antes de adentrarnos profundamente en el secreto oculto del Salmo 23, necesitamos retroceder un poco y comprender el contexto. Porque el contexto lo cambia todo. ¿Quién escribió el Salmo 23? El Salmo 23 fue escrito por el rey David. Sí, el mismo David que luchó contra Goliat. El mismo David que se convirtió en rey. Y el mismo David que cometió grandes errores, pero aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay algo en lo que la mayoría de las personas no se detiene a pensar. Antes de ser rey, David fue pastor. Pasó años en el campo, cuidando ovejas, protegiéndolas de leones y osos, guiándolas, atendiéndolas. Así que cuando David llama a Dios su pastor, no está usando una metáfora al azar. Está hablando desde una experiencia profunda, personal. David sabía, de primera mano, lo que significaba ser un pastor, y aún más importante, sabía lo que significaba ser una oveja, completamente dependiente de quien la guía. La importancia cultural y bíblica de los pastores. Ser pastor era algo muy serio en el antiguo Israel. Las ovejas eran valiosas, proveían lana, leche, y a veces se usaban como sacrificios para el culto. Pero las ovejas también son completamente indefensas sin un pastor. Se extravían, se quedan atascadas, no saben dónde encontrar alimento o agua y no tienen forma de defenderse. Por eso, los pastores no eran solo cuidadores, eran protectores, proveedores y líderes. Tenían que ser fuertes, pero también gentiles, siempre atentos a su rebaño, siempre listos para defenderlo de los depredadores. ¿Te suena familiar? Así es exactamente como Dios cuida de nosotros. ¿Por qué Dios se llama a sí mismo pastor? A lo largo de toda la Escritura, Dios se refiere a sí mismo como un pastor. Salmo 103, Isaías 40:11. Y por supuesto Jesús mismo dijo en Juan 10:11. ¿Por qué? Porque nosotros, como ovejas, somos indefensos sin Él. Nos perdemos, caemos, tomamos malas decisiones, corremos hacia el peligro sin darnos cuenta. Necesitamos un pastor. Continúa en forma de párrafo único, sin modificar el texto original, solo continúa la traducción hasta el final, siendo 100% fiel. No disminuyas la cantidad de palabras, divídelo en la cantidad de bloques que lo creas necesario. La relación entre un pastor y sus ovejas. Un pastor no solo posee a las ovejas, él las conoce personalmente. Las llama por su nombre, Juan 10:3. Él habla y ellas reconocen su voz. ¿Y lo mejor? El pastor no observa desde lejos, camina con ellas.
David conocía ese tipo de relación con Dios, y por eso, cuando escribió el Salmo 23, no estaba hablando de un Dios distante, impersonal. Estaba hablando de un Dios que camina a su lado, que lo guía, que lo protege y que provee para él. Así que cuando David empieza con las palabras, "El Señor es mi pastor", no está haciendo una declaración poética, está haciendo una declaración de confianza. Y ahí, amigo mío, es donde comienza el secreto oculto del Salmo 23. Ahora, vamos a sumergirnos en el primer versículo y descubrir el secreto de la provisión divina. Capítulo 2. Muy bien, seamos sinceros. ¿Con qué frecuencia sentimos que nos falta algo? Tal vez es dinero, tal vez es dirección, tal vez es amor, paz o simplemente un sentido de propósito. Más de todo. Y cuando no lo tenemos, nos sentimos estresados, ansiosos e inquietos. Pero entonces David escribe algo radical. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Espera un minuto. ¿Quieres decir que, si Dios es mi pastor, no me faltará nada? ¿Que ya no tendré que preocuparme? ¿Que no habrá más carencias? Sí, pero no en el sentido que quizá piensas. ¿Qué significa realmente nada me faltará? David no está diciendo, tendré todo lo que quiero. Está diciendo, porque Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Gran diferencia. La palabra hebrea para faltar en este versículo es chaser, que significa carecer, disminuir o estar sin algo. David está diciendo, si Dios es mi pastor, nunca me faltará lo que realmente necesito. Eso significa que si necesitas paz, Él la provee. Si necesitas fuerza, Él la da. Si necesitas sabiduría, Él la entrega. Si necesitas provisión, Él es fiel. Dios no es solo un proveedor, Él es el proveedor, la provisión de Dios en la Biblia. La Biblia está llena de historias de cómo Dios aparece y provee exactamente lo que su pueblo necesita, a veces de las maneras más inesperadas. El maná en el desierto, Éxodo 16. Cuando los israelitas no tenían comida, Dios literalmente hizo llover pan del cielo. Elías y los cuervos, Primero Reyes 17. Dios envió aves para llevarle comida a Elías durante una sequía. Jesús alimentando a los 5,000. Mateo 14. 5 panes y 2 peces. No es un problema cuando Dios está al mando. Dios nunca ha fallado en proveer y no va a empezar ahora. El problema es que dudamos del pastor. La razón por la que muchos de nosotros sentimos que nos falta algo es porque no confiamos plenamente en el pastor. Nos estresamos por el dinero, en lugar de creer que Él proveerá. Nos preocupamos por el futuro, en lugar de confiar en su guía. Perseguimos cosas, pensando que nos llenarán, en lugar de descansar en lo que Dios ya nos ha dado. Es como una oveja que se aleja del pasto, pensando que encontrará mejor comida por su cuenta. Pero ¿qué pasa? Se pierde, pasa hambre y queda vulnerable. El mejor lugar para una oveja es cerca del pastor, y el mejor lugar para ti es confiando en el Señor. ¿Cómo caminamos en la provisión de Dios? Entonces, ¿cómo pasamos de preocuparnos por lo que nos falta a caminar con la confianza de que Dios proveerá? 1. Reconoce que Dios sabe lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Jesús dijo en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que lo pidáis. 2. Ora con expectativa. Filipenses 4:6-7 nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y confiemos en que su paz guardará nuestros corazones. 3. Busca primero su reino. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 4. Descansa en su tiempo. A veces, la provisión de Dios no es inmediata, pero siempre llega a tiempo. Sus demoras no son sus negaciones. El secreto oculto, tu pastor es suficiente. Aquí está el verdadero secreto. Dios mismo es tu provisión. Cuando David dice, nada me faltará, no está hablando solo de cosas. Está diciendo, mientras tenga a Dios, tengo todo lo que necesito. Y amigo,
Esa es también tu verdad. No tienes que correr detrás de las cosas de este mundo para sentirte seguro. No tienes que preocuparte por el mañana. Tu pastor ya está delante de ti, asegurándose de que tengas todo lo que necesitas. Así que respira profundo, confía en Él y recuerda que nunca estás sin nada, porque tu pastor siempre está contigo. Capítulo 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar. El secreto del descanso. Seamos honestos. La mayoría de nosotros no sabemos cómo descansar. Vivimos en un mundo que glorifica el ajetreo. Trabaja más, haz más, sigue empujando, mantente ocupado. E incluso cuando tomamos un descanso, nuestras mentes siguen corriendo con preocupaciones. Las cuentas, las fechas límite, las relaciones, el futuro. Pero aquí está la pregunta. Si servimos a un Dios todopoderoso, ¿por qué estamos tan inquietos? David escribe en el Salmo 23, 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Suena pacífico, ¿verdad? Pero hay algo más profundo aquí, una verdad espiritual oculta que la mayoría de la gente pasa por alto. ¿Por qué las ovejas tienen dificultad para acostarse? Si sabes algo sobre las ovejas, sabes que no se acuestan fácilmente. De hecho, una oveja solo se acostará cuando se cumplan 4 condiciones. 1. Están libres de miedo. Las ovejas se asustan con facilidad. La más mínima perturbación, una sombra, un ruido extraño, las mantiene en alerta. 2. Están libres de tensión. Las ovejas tienen una jerarquía. Si hay conflicto entre ellas, permanecerán inquietas. 3. Están libres de hambre. Una oveja hambrienta es una oveja inquieta. 4. Están libres de plagas. Las moscas y parásitos constantemente irritan a las ovejas, haciendo imposible que se relajen. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Dios quiere conducirte a un verdadero descanso, pero muchos de nosotros estamos espiritualmente inquietos porque estamos llenos de miedo, preocupados por el futuro. Estamos llenos de tensión, aferrándonos a rencores y falta de perdón. Estamos espiritualmente hambrientos, con sed de la presencia de Dios. Estamos distraídos, irritados por el ruido constante de la vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Me hace descansar, el regalo del descanso forzado. Nota que David dice, me hace descansar. A veces, Dios tiene que forzarnos a descansar. Piénsalo, ¿cuántas veces Dios te ha hecho frenar? Tal vez fue a través de una temporada de espera, tal vez fue una enfermedad, la pérdida de un trabajo o una puerta que no se abrió. En ese momento se sintió frustrante. Pero, ¿y si Dios realmente te estaba guiando al descanso? Dios no fuerza el descanso porque sea cruel, lo hace porque te ama. Él sabe que, sin descanso, te agotarás. El secreto del descanso, confiar en el pastor. Aquí está el verdadero secreto. El descanso no se trata solo de detenerse, se trata de confiar. Las ovejas solo se acuestan cuando se sienten seguras en la presencia de su pastor. De la misma manera, nunca experimentaremos un verdadero descanso hasta que aprendamos a confiar en que Dios tiene el control. Jesús dijo en Mateo 11:28-30, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una promesa. No tienes que cargar con todo tú solo. Así que hoy, sea lo que sea que te mantenga inquieto, tus miedos, tus cargas, tu estrés, entrégaselo a Dios. Deja que Él te conduzca a pastos verdes. Deja que Él sea tu descanso. Porque cuando estás en las manos del buen pastor, finalmente puedes respirar, sabiendo que estás seguro. Capítulo 4. Junto a aguas de reposo me conduce. El secreto de la paz. Bien, imagina esto. Estás de pie junto a un lago tranquilo y sereno. Sin olas, sin caos, solo calma perfecta. Esa es la imagen que David pinta en el Salmo 23, 2, cuando escribe, Junto a aguas de reposo me conduce. Suena pacífico, ¿verdad? Pero hay un significado oculto en este versículo que la mayoría de las personas pasa por alto. Y una vez que lo veas, cambiará la manera en que experimentas la paz. ¿Por qué las ovejas necesitan aguas tranquilas?
Las ovejas naturalmente temen al agua que se mueve rápido. Si una oveja cae en agua corriente, su lana se moja, se vuelve pesada y puede ahogarse rápidamente. Por eso, un buen pastor no lleva a sus ovejas a arroyos peligrosos de corriente rápida. Busca aguas calmas, tranquilas, donde puedan beber sin peligro. ¿Qué significa esto para nosotros? La mayoría de nosotros estamos ahogándonos en aguas turbulentas ahora mismo. Las aguas turbulentas de la ansiedad, preocupándonos por cosas que no podemos controlar. Las aguas turbulentas del ajetreo, siempre moviéndonos, nunca deteniéndonos. Las aguas turbulentas de las redes sociales, las noticias y las opiniones, ruido constante, sin paz. Y sin embargo, David dice, junto a aguas de reposo me conduce. Dios no quiere que vivas en constante ansiedad. Quiere conducirte a la paz. Jesús, el agua viva que sacia nuestras almas. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer en un pozo y le dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué estaba diciendo? El mundo ofrece alivio temporal, dinero, éxito, relaciones, entretenimiento, pero nada de eso satisface verdaderamente. Solo Jesús puede darnos la paz que permanece. Por eso Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el secreto. ¿Cómo caminamos en la paz de Dios? Si estás luchando por encontrar paz, esto es lo que debes hacer. La paz no se encuentra persiguiendo cosas, se encuentra siguiendo a Jesús. A veces, la razón por la que no sentimos paz es porque nunca nos detenemos a escuchar su voz. La ansiedad se desvanece cuando llevamos todo en oración a Dios. El mundo es caótico, pero Dios nunca cambia. Si Él te está guiando, puedes caminar en paz, incluso en medio de la tormenta. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Aquí está la verdad. La paz no se encuentra en circunstancias perfectas, se encuentra en un pastor perfecto. Por eso Jesús pudo dormir en medio de una tormenta. Por eso Pablo pudo cantar en la prisión. Por eso David pudo escribir estas palabras, incluso en medio de batallas. Porque la paz no depende de lo que pasa a tu alrededor, depende de quién te está guiando. Y si el Señor es tu pastor, no tienes que temer a la tormenta, no tienes que vivir con ansiedad, no tienes que dejar que el caos te controle. Puedes caminar en paz, sabiendo que el buen pastor te está guiando hacia aguas tranquilas. Así que hoy, respira profundo, suelta el estrés, deja que Dios te guíe, porque su paz está esperándote. Capítulo 5. Confortará mi alma. El secreto de la sanidad. Seamos realistas. La vida nos rompe. Pasamos por decepciones, desamor, traición y pérdida. Algunos de nosotros cargamos heridas de hace años, heridas que nadie más ve. Sonreímos por fuera, pero por dentro nos sentimos cansados, vacíos, agotados. Pero entonces David escribe estas poderosas palabras en el Salmo 23:3. Confortará mi alma. No dice, me confortaré a mí mismo. No dice, la vida me sanará. Dice, Él confortará mi alma. ¿Qué significa eso? Significa que solo Dios puede traer sanidad verdadera. Ninguna cantidad de dinero, éxito, relaciones o autoayuda puede hacer lo que el pastor hace. ¿Qué significa confortar? La palabra hebrea para confortar es shuv, que significa volver, refrescar, reparar. Es la imagen de una oveja que se ha extraviado y quedado atascada, agotada o incluso caída boca arriba, incapaz de levantarse. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida te hubiera derribado y sin importar cuánto lo intentes, no puedes levantarte. Aquí está la buena noticia. El pastor no te deja ahí. Él viene a buscarte. Él te levanta. Él te restaura. Historias bíblicas de restauración. La Biblia está llena de personas rotas que Dios restauró. José, traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo y falsamente acusado. Pero Dios lo restauró, convirtiéndolo en gobernante en Egipto. Job lo perdió todo.
su familia, sus riquezas, su salud. Pero Dios lo restauró, dándole el doble de lo que tenía antes. Pedro negó a Jesús 3 veces, se sintió como un fracaso. Pero Jesús lo restauró, convirtiéndolo en el líder de la iglesia primitiva. Si Dios los restauró a ellos, también puede restaurarte a ti. ¿Cómo nos restaura Dios? Primero, a través de su presencia. Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él refresca nuestras almas cansadas. 2. A través de su palabra. Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, de traer vida donde antes había quebranto. Tercero, a través de su gracia. Isaías 61:3. Para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Dios toma nuestras piezas rotas y las convierte en algo hermoso. El secreto oculto: tu pasado no te define. La restauración de Dios sí. A veces te puedes sentir roto. Puedes sentir que has fallado demasiado. Pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. Si todavía estás respirando, entonces Dios todavía está restaurando, todavía está obrando, todavía está sanando. Deja que el pastor restaure tu alma hoy. Capítulo 6. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El secreto de la dirección divina. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Como si no supieras qué paso dar a continuación. Como si estuvieras parado en una encrucijada preguntándote: Dios, ¿por dónde debo ir? Todos pasamos por temporadas en las que necesitamos dirección. Y aquí está la hermosa promesa del Salmo 23. 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No dice: yo descubriré el camino por mi cuenta. No dice: espero tomar la decisión correcta. Dice: Él me guiará. ¿Qué son las sendas de justicia? En hebreo, esta frase significa caminos correctos o formas correctas. No se trata solo de bondad moral, se trata de que Dios nos guíe por el mejor camino para nuestras vidas. Y aquí está el secreto. El camino correcto no siempre es el camino fácil. A veces, el camino correcto incluye pruebas. A veces, el camino correcto requiere esperar. A veces, el camino correcto no tiene sentido en el momento. Pero si Dios te está guiando, puedes confiar en que es el mejor camino. ¿Cómo nos guía Dios? 1. A través de su palabra. Salmo 119. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si quieres conocer la dirección de Dios, comienza con lo que ya ha dicho. 2. A través del Espíritu Santo. Juan 16:13. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla, nos impulsa, nos convence y nos guía en las decisiones diarias. 3. A través del consejo sabio. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios a menudo habla a través de mentores sabios, pastores y amigos piadosos. 4. A través de puertas abiertas y cerradas. Apocalipsis 3:7. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. A veces, Dios nos guía cerrando puertas que no son para nosotros y abriendo otras que nunca esperamos. ¿Qué pasa si he tomado el camino equivocado? Tal vez estás pensando: ¿y si ya tomé malas decisiones? Aquí está la buena noticia. Dios es el Dios de la redención. Él puede tomar tus desvíos y aún así llevarte al destino correcto. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Piensa en un GPS. Incluso si tomas un giro equivocado, se recalcula y aún así te lleva donde necesitas ir. Dios hace lo mismo con tu vida. El secreto oculto: tu propósito es más grande que tú. Nota la última parte del versículo: por amor de su nombre. Esto no se trata solo de ti. El camino que Dios tiene para tu vida no es solo para tu felicidad, es para su gloria. Él te guía porque tu vida debe reflejar su bondad.
Cuando las personas vean tu historia, tus luchas, tus victorias, tu crecimiento, deben ver la mano de Dios obrando. Así que hoy, estés donde estés, ya sea que te sientas perdido o inseguro, confía en que el pastor te está guiando. No tienes que resolverlo todo, solo tienes que seguirlo. Capítulo 7. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el secreto del valor. Seamos honestos. La vida no siempre son pastos verdes y aguas tranquilas. Hay momentos en los que nos encontramos en medio de un valle oscuro. Una temporada de dolor, pérdida, incertidumbre y miedo. Y en esos momentos es fácil preguntar: Dios, ¿dónde estás? Pero David hace una declaración radical en el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Espera, ¿te diste cuenta de eso? David no dice: Dios me mantendrá fuera del valle. Él dice: aunque ande por el valle, no temeré. La realidad de los valles. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no quiere oír. Dios nunca prometió que la vida estaría libre de valles. Jesús mismo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los valles son parte de la vida, pero aquí está el secreto. Los valles también son donde Dios hace su obra más grande en nosotros. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? La frase sombra de muerte en hebreo es Tzalmavet, que significa oscuridad profunda. Representa las temporadas más difíciles de la vida. El valle de la enfermedad, el valle de la lucha financiera, el valle de la depresión, el valle del duelo, el valle del miedo. Pero nota algo, no es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de la muerte. Una sombra no puede hacerte daño. Puede parecer aterradora, pero no tiene poder real. Y si hay una sombra, ¿qué significa eso? Significa que hay una luz cerca. Incluso en tu valle más oscuro, la luz de Dios sigue brillando. Su presencia todavía está contigo. ¿Cómo enfrentamos los valles sin temor? David dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El valor no viene de evitar los valles, viene de saber quién camina contigo. Daniel estaba en el foso de los leones, pero Dios estaba allí. Sadrac, Mesac y Abed-Nego estaban en el horno de fuego, pero Dios estaba allí. Pablo y Silas estaban en prisión, pero Dios estaba allí. Y ahora mismo, en tu valle, Dios está allí. Él no te deja en la oscuridad. Él camina contigo a través de ella. El secreto oculto. El valle es temporal. David dice: aunque ande por el valle, no dice: me quedaré en el valle. No estás atrapado aquí, estás de paso. Salmo 30, 5 dice: el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo llega por la mañana. Sea cual sea el valle en el que te encuentres hoy, no durará para siempre. Dios te está guiando a través de él. Y del otro lado hay victoria. Capítulo 8. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El secreto de la disciplina y protección de Dios. A primera vista, este versículo no parece reconfortante en absoluto. ¿Una vara? ¿Un cayado? ¿No son para disciplina? ¿Por qué diría David que eso le da consuelo? Porque aquí está el secreto oculto. La disciplina y la protección de Dios no son señales de su enojo, son prueba de su amor. La vara, la protección de Dios. La vara era un bastón pesado que un pastor llevaba para ahuyentar a los depredadores. Cuando un lobo o un león intentaba atacar a las ovejas, el pastor usaba la vara para defenderlas. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios pelea por nosotros. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Cuando el enemigo se levanta contra ti, Dios interviene. El cayado, la guía de Dios. El cayado era una vara larga con un extremo curvado que el pastor usaba para guiar y rescatar a las ovejas. A veces, una oveja se desviaba y el pastor usaba el cayado para traerla de regreso. Otras veces, lo usaba para empujarla suavemente en la dirección correcta. ¿Qué significa esto para nosotros?
La guía de Dios siempre nos conduce a un lugar seguro. Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salmo 32, 8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A veces, Dios nos impulsa mediante convicción, esa sensación en el corazón cuando sabemos que estamos desviándonos. Otras veces, Dios nos jala de regreso mediante corrección. ¿Y si no me gusta la corrección de Dios? Seamos sinceros, a ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos. Pero Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina al que ama. Un buen padre no deja que su hijo corra hacia la calle. Un pastor no deja que una oveja caiga por un precipicio. Y Dios no permite que nos destruyamos a nosotros mismos. Su corrección no es castigo, es protección. El secreto oculto, la disciplina de Dios es una señal de que le perteneces. Cuando David dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, está diciendo, me consuela saber que tú peleas por mí. Me consuela saber que tú me estás guiando. Me consuela saber que tú me amas lo suficiente como para corregirme. Así que, en lugar de resistir la disciplina de Dios, deberíamos agradecerle por ella. Porque si Dios te está corrigiendo, eso significa que aún tiene un plan para ti. Hoy, si estás en un valle, sabe que Dios camina contigo. Si te sientes atacado, sabe que Dios pelea por ti. Y si estás siendo corregido, sabe que Dios te está protegiendo de algo peor. Ese es el secreto del Salmo 23. No se trata solo de paz y provisión, se trata de un pastor que nunca te abandona, sin importar dónde estés. Muy bien, seamos honestos. La vida a veces se siente como una batalla constante. Las personas se vuelven contra ti. Enfrentas oposición en el trabajo, en tus relaciones e incluso en tu propia mente. El enemigo susurra mentiras de temor, duda y desánimo. Pero en medio de todo eso, David escribe esta increíble declaración: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23, 5. ¿Espera qué? ¿Dios prepara una mesa justo frente al enemigo? ¿Por qué haría eso? ¿Y qué significa para nosotros? El significado de la mesa. En los tiempos bíblicos, que un rey preparara un banquete para alguien era símbolo de favor, honor y protección. David está diciendo, aunque mis enemigos me rodean, Dios todavía me está bendiciendo. El secreto oculto. Tus enemigos no pueden detener tu bendición. Observa algo poderoso aquí. Dios no elimina a los enemigos. No detiene la oposición. En cambio, te bendice delante de ellos. ¿Por qué? Porque tus enemigos no tienen poder sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Los hermanos de José intentaron destruirlo, pero Dios lo levantó en Egipto. Los enemigos de Daniel intentaron lanzarlo a los leones, pero Dios cerró sus bocas. Los enemigos de Jesús pensaron que habían ganado en la cruz, pero 3 días después, Él salió de la tumba. Tus enemigos no pueden cancelar lo que Dios ha preparado para ti. ¿Por qué Dios permite que nuestros enemigos vean? Porque tu victoria es parte de tu testimonio. Dios quiere que la gente vea lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Para que sepan quién está realmente en control. Para que vean su fidelidad. Para que entiendan que nada puede detener los planes de Dios. Por eso Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arma puede formarse, pero no triunfará. ¿Cómo nos sentamos en la mesa de Dios en medio de la batalla? 1. Confía en que Dios está en control. No necesitas pelear por ti mismo. Dios ya está peleando por ti. 2. No dejes que las distracciones te alejen de la mesa. El enemigo intentará arrastrarte hacia el miedo, la preocupación y la ofensa. Mantente enfocado en lo que Dios está haciendo. 3. Aliméntate de la verdad de Dios, no de las mentiras del enemigo. En esa mesa, Dios ofrece paz, provisión y propósito. Pero tú debes elegir alimentarte de ella. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El secreto del favor divino. Ahora, hablemos de algo poderoso, la unción de Dios.
David escribe: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esto no es solo un lenguaje poético, es una profunda verdad espiritual sobre el favor, la protección y la bendición de Dios. ¿Qué significa ser ungido? En los tiempos bíblicos, ungir con aceite representaba tres cosas. 1. Consagración, es decir, ser apartado para un propósito. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para simbolizar que habían sido escogidos por Dios. El mismo David fue ungido como rey cuando aún era un simple pastor. ¿Qué significa esto para nosotros? Si eres seguidor de Jesús, estás ungido, escogido para el propósito de Dios. 2. Sanidad y restauración. El aceite se usaba con fines medicinales para sanar heridas. Esto significa que la unción de Dios trae sanidad a tu vida, física, emocional y espiritualmente. 3. Protección contra el enemigo. Los pastores ungían a sus ovejas con aceite para protegerlas de insectos y enfermedades. El enemigo quiere atacar tu mente, pero la unción de Dios te protege. El secreto oculto: ya estás ungido. Muchas personas piensan que la unción es solo para pastores, predicadores o líderes de adoración, pero eso no es lo que dice la Biblia. 1 Juan 2:20 dice: «Vosotros tenéis la unción del Santo». Eso significa que la mano de Dios ya está sobre ti. Estás ungido para caminar en tu llamado. Estás ungido para vencer cada ataque. Estás ungido para traer sanidad y esperanza a otros. ¿Qué significa mi copa está rebosando? David no está diciendo, Dios me da lo justo. No. Él está diciendo, Dios me bendice tanto que desborda. Dios no es un Dios de apenas lo suficiente. Él es el Dios de más que suficiente. Él es el Dios de la abundancia. Él es el Dios que te bendice tanto que no puedes evitar compartir con otros. Juan 10:10 dice: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». ¿Cómo caminamos en el desbordamiento de Dios? 1. Permanece conectado a la fuente. El desbordamiento viene de estar cerca del pastor. No busques la bendición, busca al que bendice. 2. Vive con un corazón generoso. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. 3. Camina en obediencia. Cuando sigues la voz de Dios, te posicionas para el desbordamiento. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Así que hoy, entra en la victoria, el favor y el desbordamiento que Dios tiene para ti. Porque cuando el Señor es tu pastor, nada ni nadie puede detener su plan para tu vida. Capítulo 11. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El secreto de las bendiciones imparables de Dios. Seamos honestos. A veces, la vida se siente impredecible. Un momento todo va bien, y al siguiente llega la decepción, los tropiezos o las luchas. Te preguntas, ¿qué viene ahora? Pero David no vive con miedo al futuro. En cambio, declara con valentía en el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Lo captaste? No dice tal vez el bien y la misericordia. No dice ojalá el bien y la misericordia. Dice ciertamente. David está seguro. ¿Por qué? Porque sabe algo que nosotros a menudo olvidamos. Las bendiciones de Dios no dependen de las circunstancias, dependen de su naturaleza inmutable. ¿Qué significan realmente el bien y la misericordia? Vamos a desglosarlo. 1. El bien representa el favor, la provisión y las bendiciones de Dios. Son las cosas buenas que Dios trae a tu vida. Incluso cuando las cosas parecen malas, Dios sigue obrando para tu bien. 2. La misericordia es el amor, el perdón y la compasión de Dios. Significa que, incluso cuando fallas, la misericordia de Dios te cubre. Significa que no estás definido por tu pasado, estás cubierto por su gracia. El secreto oculto:
las bendiciones de Dios te persiguen. David dice: el bien y la misericordia me seguirán. La palabra hebrea para seguir aquí es radaf, que significa perseguir, cazar, buscar con intención. Eso significa que las bendiciones de Dios no están simplemente cerca, están activamente persiguiéndote. No tienes que esforzarte para obtener su favor. Su favor viene corriendo hacia ti. Lamentaciones 3:22-23. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Incluso cuando la vida no tiene sentido, Dios sigue obrando. ¿Cómo caminamos en las bendiciones imparables de Dios? 1. Permanece cerca del pastor. El bien y la misericordia siguen a los que siguen al pastor. Permanece en su palabra, en la oración y en la obediencia. 2. Vive con expectativa. No esperes lo peor. Espera lo mejor de Dios. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. 3. Confía en que incluso en las pruebas, la bondad de Dios sigue obrando. José fue arrojado a un pozo, pero terminó en un palacio. Job lo perdió todo, pero Dios le restauró el doble. Incluso Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección. Si le perteneces a Jesús, tu historia aún no ha terminado. El bien y la misericordia te están siguiendo. Capítulo 12. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El secreto de la seguridad eterna. Hemos llegado al último versículo del Salmo 23. Y este es el más poderoso de todos. David termina con esta declaración: y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la promesa suprema, porque cuando todo esté dicho y hecho, nuestra mayor esperanza no está solo en esta vida. Nuestra mayor esperanza está en la eternidad. ¿Qué significa morar en la casa del Señor para siempre? En el antiguo Israel, la casa del Señor se refería al templo, el lugar de la presencia de Dios. Pero David no está hablando solo de visitar la casa de Dios. Está hablando de habitar allí, de vivir en su presencia para siempre. El secreto oculto. La vida eterna comienza ahora. Mucha gente piensa que la vida eterna empieza cuando morimos. Pero Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no se trata solo del cielo, se trata de conocer a Jesús ahora. ¿Por qué importa esto? Porque cuando sabes a dónde vas, no tienes que temer lo que sucede en esta vida. No tienes que temer a la muerte, porque tienes vida eterna. No tienes que temer al futuro, porque tu destino está asegurado. No tienes que temer perder nada, porque lo que Dios tiene para ti es eterno. ¿Cómo vivimos con una perspectiva eterna? 1. Permanece conectado a la presencia de Dios. Aparta tiempo para la adoración, la oración y la palabra. No tienes que esperar al cielo para experimentar la presencia de Dios. Puedes tenerla ahora. 2. Vive para lo que realmente importa. No te distraigas con cosas temporales. Enfócate en lo que permanece: tu fe, tu propósito y amar a los demás. 3. Comparte la esperanza de Jesús. Si realmente creemos en la eternidad, debemos compartir las buenas noticias, porque todos merecen saber que el buen pastor los está llamando a casa. El secreto final: el cielo es nuestro hogar. David entendió algo que necesitamos recordar. Este mundo no es nuestro destino final. Solo estamos de paso. Nuestro verdadero hogar está con Jesús. Y cuando el Señor es nuestro pastor, podemos vivir cada día con confianza, sabiendo que moraremos en su casa para siempre. Conclusión. El pastor que nunca nos deja. El Salmo 23 no es solo poesía, es una promesa. Es la historia de un pastor que camina contigo, pelea por ti, provee para ti, te restaura y te guía a casa. Y aquí está la parte más hermosa. Ese pastor no es solo el pastor de David, también es el tuyo. Ahora mismo, estés donde estés en la vida, Dios te está llamando a confiar en Él.
Tal vez estás en un pasto verde, disfrutando de sus bendiciones. Tal vez estás en un valle, luchando por ver el camino. Tal vez estás sentado a una mesa, sintiendo la presión de tus enemigos a tu alrededor. No importa dónde estés, el pastor está cerca y te está diciendo: sígueme, confía en mí, te llevaré a casa. ¿Confiarás en él hoy? Oremos. Señor, gracias por ser nuestro pastor. Gracias por guiarnos, proveer para nosotros, protegernos y restaurar nuestras almas. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a seguirte donde tú nos lleves. Y recuérdanos que tu bondad y tu misericordia están con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si esto tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite oírlo, porque el secreto del Salmo 23 fue hecho para ser compartido. Que Dios te bendiga.